Amigos, sean bienvenidos de nuevo a esto que es The Stuff. El día de hoy tenemos un video bastante interesante en el cual hablaremos acerca de los movimientos sociales que revolucionaron al mundo. Como ustedes ya sabrán, toda la situación que ha estado ocurriendo con las mujeres, de los feminicidios y todo esto, se ha puesto bastante grave, no solo aquí en México, sino en todo el mundo. También, si quieren saber un poco de la opinión acerca de otros integrantes en The Stuff, tenemos un video por parte de Guts and Breeze en su canal, y también tenemos el video que subí de la primera emisión de La Más Contenta, en el cual hablamos un poco sobre este tema y damos a conocer varios puntos de opinión. El 8 de marzo fue el Día de la Mujer y en varias partes del planeta se hicieron protestas por los derechos a la mujer, así como la protección a ellas mismas. De igual manera, el 9 de marzo surgió el Día Sin Mujeres, que de manera resumida me gustaría decir que siento que no se tomó con la seriedad que se debió haber tomado, y esto fue lo que afectó al movimiento. Algo que el otro día estaba platicando con mis amigos es que, sin duda, si este movimiento hubiera salido de repente, si no hubiera sido algo planeado dentro de lo que cabe, sí se hubiera visto cómo afectaba al país y en sí al mundo. El problema de que lo hayan avisado es que muchas personas tomaron previsiones y no se vio tanto el impacto como se debió haber visto en realidad. Y pues bueno, en sí este movimiento fue el que me dio la idea de hacer este video, en el cual hablo sobre los movimientos a lo largo del mundo y a lo largo de la historia que han afectado a la evolución del pensamiento de la gente de una muy buena manera, y que ha resultado en una sociedad un poco más armónica, tal vez no como pensamos, no como queremos, pero sí un poco más. Estos son los movimientos sociales que han afectado al mundo para que mejore. El derecho de las mujeres a votar. Entre los emblemas de este movimiento se encuentran Susan B. Anthony, quien en 1852 viajó por todo Estados Unidos a pesar de la oposición y los abusos, dando conferencias y pidiendo por el voto femenino. A su vez, hizo campañas por el derecho de las mujeres a poseer sus propias propiedades y retener sus ganancias, y abogó por las organizaciones laborales de mujeres. Mientras tanto, en Inglaterra, la británica Emmeline Pankhurst fundó la Women's Franchise League en Inglaterra en 1889. Esta liga organizó muchas manifestaciones, algunas más extremas que otras, pero todo por el hecho de que el gobierno británico no les otorgaba el derecho a votar a las mujeres. Emmeline fue arrestada múltiples veces, pero todo rindió frutos el 2 de julio de 1928, casi 40 años después. Marcha de la Sal. Mahatma Gandhi inició un recorrido a pie de 300 kilómetros. Era el 12 de marzo de 1930 y su andar era una protesta contra el Imperio Británico. Su destino final era la costa del Océano Índico, a la que llegó el 6 de abril del mismo año. Gandhi avanzó dentro del agua y recogió en sus manos un poco de sal, un gesto simbólico con el que invitaba a la gente de la India a ignorar el impuesto sobre la producción y la venta de la sal en el país que había instaurado el Imperio Británico. Este ordenamiento prohibía recolectar la sal a los habitantes de India, pero la acción de Gandhi, quien durante 23 días fue dando discursos ante las multitudes que lo seguían, se replicó a lo largo de todo el país. Los habitantes recogían la sal a plena luz del día, desafiando a los británicos, y estos llenaban sus cárceles de ladrones de sal. Este acto pacífico desencadenó el primer acto masivo de desobediencia civil, el inicio de 17 años de la lucha por la independencia de India. Reforma universitaria de 1918 en Argentina. Entre los movimientos estudiantiles más importantes del listado tenemos el que ocurrió en Argentina a inicios del siglo XX y que marcó no solo a todas las escuelas de este país, también a las de toda América Latina. Reforma universitaria fue el movimiento que le brindó a la educación superior un carácter científico y laico. En 1918, cansados de los rígidos límites impuestos por la Iglesia, los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba de Argentina comenzaron a manifestarse en contra de la religión y el Estado en el aula. Con el paso de los días, otras instituciones a lo largo del país comenzaron a unirse. El gobierno intentó reprimir estas manifestaciones de manera violenta, pero la chispa estaba encendida y los ideales universitarios de libre expresión recorrieron el continente. Así se comenzó la creación de la autonomía universitaria y se creó una serie de reformas en los estatutos y leyes universitarias que permitieron la autogestión de las universidades a favor del conocimiento. La revuelta de Haymarket. Este hecho es precisamente el que se conmemora con el Día Internacional del Trabajo.
el violento desenlace en 1886 de una huelga en las fábricas de Chicago, que por entonces era el segundo polo industrial de Estados Unidos. La Federación Estadounidense del Trabajo había convocado a una protesta el 1 de mayo para exigir una jornada laboral de 8 horas. Una nueva ley les daba ese derecho a los empleados de oficinas federales y de obras públicas, pero no a los obreros industriales. La huelga llegó a movilizar a unos 350,000 trabajadores en todo el país, pero tuvo su epicentro en Chicago, donde los trabajadores tenían jornadas de hasta 14 horas. La tensión con las patronales llegó a su punto más álgido el 4 de mayo, cuando los gremialistas convocaron a una manifestación en el parque de Haymarket, a la que asistieron unos 20,000 obreros. Durante el discurso del anarquista Samuel Fielden, un desconocido arrojó una bomba contra la policía. Un agente murió y otros 60 resultaron heridos. Cundió el pánico y las autoridades abrieron fuego contra la multitud. El incidente acabó con 38 obreros muertos, además de un centenar de lesionados. Varios dirigentes sindicales fueron ahorcados un año después tras un cuestionado proceso judicial. A los obreros que dieron su vida durante aquellas protestas se les recuerda como los mártires de Chicago, y desde entonces los sindicatos ganaron terreno en todo el mundo. El movimiento por los derechos civiles. Yo tengo un sueño, sentenció Martin Luther King el 28 de agosto de 1963, frente a más de 200,000 personas que buscaban que los afroamericanos tuvieran los mismos derechos que la gente blanca. Esta marcha pacífica por todo Washington fue uno de los símbolos de la lucha por los derechos civiles, en un contexto en el que el Ku Klux Klan quemaba casas y bombardeaba iglesias de gente afroamericana, y en el que la segregación racial era la ley, y aún había una gran cantidad de gente blanca que creía que los afroamericanos eran ciudadanos de segunda, y por ende era posible atentar contra sus derechos humanos. Este movimiento de resistencia logró darles un piso equitativo a la población estadounidense, sin importar el color de piel. La lucha y la rebeldía de los más afectados logró terminar con prácticas tan incoherentes como tener lugares exclusivos para gente que no era blanca. 2 de octubre no se olvida. Unos meses antes de la llegada de las Olimpiadas a México, diferentes grupos estudiantiles comenzaron a manifestarse en contra de diferentes injusticias sociales. Al principio eran marchas aisladas sin muchos participantes. Sin embargo, el gobierno reprimió de forma violenta estas expresiones y muchos estudiantes terminaron encarcelados. Ante esto, miles de estudiantes se mostraron inconformes y se creó uno de los movimientos estudiantiles más grandes de la historia del país. Miles de alumnos salían a la calle para exigir un alto a la brutalidad policial y la liberación de sus compañeros. Lo más importante para el gobierno mexicano en ese momento fue suprimir los problemas antes del inicio de las Olimpiadas. El 2 de octubre de 1968, durante una manifestación, militares y paramilitares abrieron fuego contra los estudiantes, dejando un saldo de más de 200 personas muertas, o al menos esos son los datos oficiales. Rusia, la semilla de la revolución. En enero de 1905, campesinos y obreros se unieron a la clase media rusa para protestar contra la opresión del imperio del zar Nicolás II y exigir mejores condiciones laborales. En las zonas rurales se produjeron tomas de tierras y se creó el Sindicato de Agricultores. Las movilizaciones acabaron en violencia cuando el 22 de enero una marcha pacífica hacia el Palacio del Invierno del Zar en San Petersburgo derivó en una sangrienta confrontación con la Guardia Imperial, que dejó entre decenas y centenares de muertos. Los historiadores no se ponen de acuerdo sobre la cifra de víctimas fatales, pero sí se refieren a ese hecho como el Domingo Sangriento. A partir de ahí, cientos de miles de trabajadores en todo el imperio entraron en huelga y crearon consejos conocidos como soviets. Reclamaban el derecho a la tierra, 8 horas de jornada laboral y mejores condiciones de trabajo. Pero a estas demandas se sumaron las políticas libertad de expresión, derecho a formar partidos políticos y un parlamento elegido por el pueblo. Uno de los grupos más activos en aquel momento era la facción bolchevique liderada por un tal Vladimir Lenin. Movimiento por los derechos LGBT. Este movimiento está lejos de ser cosa del pasado, sin embargo su historia es rica y vale la pena recordarla. Brenda Howard es conocida como la Madre del Orgullo, una mujer bisexual y poliamorosa de la ciudad de Nueva York. Brenda organizó el primer desfile del orgullo en 1970 y popularizó el uso de la palabra orgullo en los círculos LGBT. La Marcha del Orgullo de 1970 marcó el primer aniversario de los disturbios de Stonewall. Howard presionó con éxito por los derechos de los homosexuales en la ciudad de Nueva York y prescindió la Alianza de Activistas Gay.
Otra celebridad de este movimiento es Harvey Milk, quien fue la primera persona abiertamente homosexual elegida para un cargo público. Cuando Milk comenzó a planificar una carrera como supervisor de la ciudad, buscó el apoyo de la esfera política gay, pero se encontró con un rechazo frío. Sin embargo, aumentó el apoyo entre los miembros de la comunidad LGBT, que consideraban que la representación política había adoptado una postura demasiado suave y estaban cansados del hostigamiento y la discriminación a la que a menudo se enfrentaban. Las habilidades de oratoria de Milk y su buen manejo de los medios le trajeron mucha atención de la prensa en 1973, y aunque perdió las elecciones ese año, quedó 10º entre los 32 candidatos. Milk finalmente fue elegido supervisor en 1977 y llegó a los titulares como el primer hombre abiertamente gay no titulado en ocupar un cargo electivo. Protestas contra la guerra de Vietnam. Durante la década de los 60, el movimiento hippie estaba en su más grande apogeo. La mayoría de los jóvenes soñaba con un mundo de amor, paz y libertad. Pero muy contrario a estos ideales, el gobierno estaba enviando a miles de hombres a una guerra al otro lado del mundo. El 17 de abril de 1965 se realizó lo que hasta el día de hoy es uno de los movimientos estudiantiles más grandes de la historia. Miles de estudiantes de todos los rincones de Estados Unidos se unieron para participar en una marcha pacifista en Washington, frente a la Casa Blanca y el Capitolio. Ellos pedían un alto en la guerra en Asia y el respeto a los derechos civiles. El movimiento siguió hasta la retirada definitiva de las tropas de los Estados Unidos en 1972. Pero el aporte de esta manifestación se mantuvo. Esta organización supo crear alianzas con los movimientos sociales y estudiantiles que también surgían en esa época y sentó las bases para la cooperación internacional en derechos humanos. Amigos, muchas gracias por acompañarme el día de hoy, espero que les haya gustado este video. Escriban en la caja de comentarios cómo es que ustedes vivieron el 9 de marzo, el Día Sin Mujeres, y los invito a que todos recapacitemos cómo sería nuestro mundo sin mujeres. En fin, mi nombre es Omar Tequipaneca, eso es todo por mi parte, y recuerden, para más información, siga sintonizándonos aquí en The Staff.